Hay alguien que ha estado contigo desde el primer instante de tu vida. Observó tu infancia, observó tus alegrías, observó tus miedos, observó cada pensamiento que alguna vez llamaste yo. Nunca envejeció, nunca cambió. Y en este momento también está observando estas palabras mientras las escuchas. La pregunta es, ¿quién está observando? Detente un instante. No sigas leyendo con la mente ocupada. Simplemente nota el siguiente pensamiento que aparezca en tu interior. Cualquiera. Uno pequeño, uno grande, no importa. Ahí está. Lo has visto aparecer, y si has podido verlo aparecer, hay algo profundamente extraño en ello, porque para ver un pensamiento, tienes que ser distinto del pensamiento. Un ojo no puede verse a sí mismo directamente, y sin embargo, algo en ti puede ver la mente entera desplegarse como un paisaje. ¿Quién es ese que ve? Durante siglos, en templos de piedra tallada, en cuevas escondidas entre montañas, en monasterios rodeados de niebla, los buscadores más silenciosos de la humanidad se hicieron exactamente esta pregunta. No buscaban una respuesta intelectual. Buscaban una experiencia directa. Sabían que las palabras solo podían señalar hacia la luna, nunca ser la luna misma. La mente es ruidosa. Genera pensamientos sin descanso, como un río que nunca deja de correr sobre las piedras. Compara, juzga, recuerda, teme, planea, desea, y la mayoría de los seres humanos viven completamente sumergidos en esa corriente, convencidos de que ellos son el agua. Pero hay una diferencia entre el río y la orilla desde la cual alguien observa el río. Tú no eres el pensamiento. Tú eres aquello ante lo cual el pensamiento aparece. La conciencia no es lo mismo que la mente. La mente produce contenido, ideas, imágenes, historias sobre quién eres. La conciencia es el espacio silencioso donde ese contenido se muestra, como una pantalla que permanece inalterada sin importar qué película se proyecte sobre ella. La atención es el rayo de luz que se dirige hacia un punto de esa pantalla, y el observador es aquello que permanece consciente incluso cuando la atención se mueve, incluso cuando la pantalla queda completamente vacía. Numerosas tradiciones, separadas por océanos y por siglos, sin haber tenido contacto entre sí, llegaron a una intuición asombrosamente parecida, que la mente es un instrumento, no una identidad, un instrumento que sirve para pensar, calcular, recordar, imaginar, pero un instrumento no es quien lo utiliza. Un espejo refleja el rostro, pero no es el rostro. En el Advaita Vedanta se enseña que detrás de cada pensamiento existe un testigo inmutable, llamado Sakshi, que observa sin ser tocado por lo observado, de la misma manera en que un lago perfectamente quieto refleja las nubes que pasan sin que ninguna nube quede atrapada en sus aguas. Ramana Maharshi, sentado durante años en la quietud de una montaña sagrada, invitaba a sus buscadores a una sola pregunta, repetida como un susurro hacia adentro. ¿Quién soy yo? No para obtener una respuesta mental, sino para que la mente, al buscarse a sí misma una y otra vez, terminara disolviéndose en su propia fuente. El budismo Zen habla de la mente original, la naturaleza búdica, aquello que existía antes de que apareciera el primer pensamiento sobre ti mismo. Los monjes que meditan durante horas frente a un muro no están intentando llegar a ningún lugar. Están dejando que el ruido se asiente, como el agua turbia de un río que, al detenerse su movimiento, revela por fin las piedras del fondo. El Dzogchen, en las alturas heladas del Tíbet,
habla de la conciencia primordial, Rigpa, un estado de conocimiento desnudo que ya está presente antes de cualquier esfuerzo por alcanzarlo. No se trata de construir algo nuevo, se trata de reconocer algo que jamás se ha ido. El taoísmo enseña que el sabio observa el ir y venir de las 10.000 cosas sin aferrarse a ninguna, como quien contempla un río gigantesco desde la orilla, en perfecta quietud, mientras las hojas flotan y desaparecen corriente abajo. El hermetismo antiguo susurraba que el hombre verdadero no es el cuerpo ni la mente, sino una chispa de la misma conciencia que sostiene el universo entero, oculta bajo capas de olvido. El gnosticismo hablaba de una chispa divina atrapada en la materia, dormida bajo el peso de los pensamientos y las ilusiones del mundo, esperando ser reconocida por sí misma. Y en el misticismo cristiano, los contemplativos que se retiraban al desierto, lejos de toda distracción, describían un fondo del alma donde Dios y el observador silencioso parecían tocarse en un mismo punto de quietud absoluta. Tradiciones distintas, lenguas distintas, siglos de distancia entre ellas, y sin embargo, la misma intuición repetida como un eco. Detrás de la mente hay algo que observa, y ese algo nunca ha nacido ni ha de morir con los pensamientos que van y vienen. Si este conocimiento resuena en algo profundo dentro de ti, este es apenas el comienzo de un camino que este canal recorre contigo, revelación tras revelación. Suscríbete y permite que Revelaciones del Sabio continúe acompañándote hacia estos niveles más profundos del despertar, porque lo que viene después de esto no se entiende con la mente, se reconoce con la presencia. El ego, esa sensación de ser un yo separado, necesita alimentarse constantemente de identificación. Se aferra a los pensamientos como si fueran su propia carne. Dice, mi opinión, mi dolor, mi historia, y al decirlo, se convierte en prisionero de aquello que solo estaba de paso. El ego no puede sostenerse en el vacío. Necesita contenido, recuerdos que lo definan, emociones que lo confirmen, un relato continuo que le diga quién es. Por eso teme tanto al silencio. En el silencio no hay nada de qué aferrarse, y aquello que solo existe aferrándose siente que desaparece cuando no hay a qué sujetarse. Pero observa esto con atención. Cuando un pensamiento desaparece, ¿qué queda? Hay un breve instante entre un pensamiento y el siguiente en el que no hay ningún contenido mental. Y sin embargo tú sigues estando ahí. No desapareces junto con el pensamiento. El observador permanece incluso en la ausencia total de pensamiento, como una habitación vacía que sigue siendo una habitación aunque no haya ningún mueble dentro de ella. ¿Quién escucha tu voz interior cuando te hablas a ti mismo en silencio? ¿Quién nota el silencio mismo, esa ausencia de sonido que de alguna manera también es percibida? ¿Quién sabe, sin necesidad de pensarlo, que en este preciso instante estás respirando? ¿Quién percibe el paso del tiempo, ese fluir invisible que ninguna mente ha podido tocar ni retener? Y hay una pregunta todavía más antigua, más silenciosa que todas las anteriores. ¿Quién miraba el mundo con los ojos de un niño de 5 años, asombrado ante cada cosa nueva, es distinto de quien mira este video ahora mismo? El cuerpo ha cambiado por completo. La mente se ha llenado de recuerdos, de heridas, de conocimientos, de máscaras distintas. Pero hay algo, una presencia testigo, que parece haber estado ahí desde siempre, inalterada, observando cómo cambia todo lo demás sin cambiar ella misma. No respondas todavía.
Deja que la pregunta permanezca abierta como una puerta antigua que aún no te has atrevido a cruzar. Los antiguos buscadores no perseguían este reconocimiento con esfuerzo violento. No intentaban detener los pensamientos como quien intenta detener un río con las manos. Sabían que eso solo generaba más tensión, más ruido, más identificación con la lucha misma. En cambio, cultivaban la contemplación, sentándose en silencio frente a un lago quieto o frente al fuego de una vela, dejando que la mente se moviera libremente mientras ellos simplemente observaban el movimiento sin intervenir. Practicaban la atención plena, no como una técnica para relajarse, sino como un entrenamiento para notar la diferencia entre el pensamiento y quien lo percibe. Practicaban la autoindagación, volviendo una y otra vez hacia adentro, preguntando en silencio quién es el que pregunta. Y cultivaban la presencia, ese estado en el que la atención descansa simplemente en el hecho de estar aquí, sin necesidad de ir a ningún otro lugar. El objetivo nunca fue silenciar la mente por la fuerza, como quien apaga una vela de un soplido violento. El objetivo era descubrir aquello que permanece encendido incluso cuando la vela del pensamiento se apaga por sí sola. Porque lo que buscas no es la ausencia de pensamiento, es el reconocimiento de quien observa tanto la presencia como la ausencia del pensamiento, sin ser afectado por ninguna de las dos. Esta comprensión, cuando deja de ser una idea y se convierte en una experiencia vivida, transforma silenciosamente la manera en que habitas cada momento de tu vida. Piensa en una discusión. Normalmente, cuando alguien te contradice, sientes que atacan tu identidad misma porque te has fusionado por completo con tu opinión. Pero si una parte de ti recuerda que es el observador y no el pensamiento defendido, la discusión deja de sentirse como una guerra por la supervivencia y comienza a sentirse como dos nubes pasando frente a un mismo cielo. Piensa en el miedo. El miedo se alimenta de identificarte con un futuro imaginado por la mente. Pero el observador nunca ha vivido en el futuro. Solo existe aquí, ahora, quieto como una montaña que ha visto pasar 1000 tormentas sin moverse jamás de su lugar. Cuando recuerdas quién observa el miedo sigue apareciendo, pero deja de devorarte por completo. Piensa en el sufrimiento. Gran parte del sufrimiento humano no nace del dolor mismo, sino de la resistencia mental hacia el dolor, de la historia que la mente construye alrededor de lo que ocurre. El observador no sufre la historia, simplemente está presente mientras la historia se cuenta, como un cielo estrellado que permanece intacto mientras las nubes de una tormenta pasajera cruzan por debajo de él. Y piensa, por último, en la manera misma en que percibes la realidad. Cuando dejas de mirar el mundo exclusivamente a través del filtro constante de la mente pensante, algo se abre. Los colores parecen más nítidos. El silencio entre dos palabras adquiere un peso propio. Un atardecer deja de ser simplemente un fenómeno que la mente etiqueta y se convierte en algo que se experimenta directamente, sin intermediarios, como si lo estuvieras viendo por primera vez con los mismos ojos asombrados de aquel niño de 5 años. El verdadero despertar, según insinúan todas estas tradiciones antiguas, cada una a su manera, no consiste en acumular más información sobre el universo, ni en coleccionar más creencias espirituales, ni en memorizar enseñanzas de sabios que vivieron hace miles de años. Consiste en reconocer aquello que ya estaba presente antes de que empezaras a buscarlo. No es un logro, es un recuerdo. No es una construcción,
Es un despertar de algo que nunca estuvo dormido, sino simplemente olvidado bajo capas de pensamiento. Imagina por un momento una biblioteca antigua, con pergaminos que han sobrevivido siglos enteros, guardando este mismo mensaje una y otra vez, escrito con palabras distintas, en lenguas distintas, por manos que jamás se conocieron entre sí, todos señalando hacia el mismo punto silencioso, todos apuntando como dedos hacia la luna, hacia aquello que mira y que nunca ha podido ser mirado como se mira un objeto cualquiera. Quizá nunca encuentres al observador como encuentras un objeto, porque él nunca ha sido algo que puedas mirar, siempre ha sido quien mira. Y tal vez el mayor secreto de todos los caminos espirituales no sea aprender quién eres, sino dejar de confundirte con aquello que solo pasa frente a ti. Los pensamientos llegarán y se irán, como nubes cruzando un cielo infinito. Las emociones llegarán y se irán, como olas que nacen y mueren sobre la orilla del mismo océano de siempre. Los años pasarán, como arena que se desliza lentamente en un antiguo reloj de piedra, y en medio de todo ese movimiento incesante, algo en ti permanecerá exactamente igual que como estaba antes del primer pensamiento que alguna vez llamaste yo. Ese algo te está observando ahora mismo, en este último instante de silencio. Tal vez, por primera vez, puedas simplemente notarlo.